Askerukipa Morning, estudiante Naka. Les voy a mostrar un poquitito cuál es el formato, el perfil que ustedes tienen que tener para que me van a presentar en estos días. Primero, eh, como siempre va a tener una introducción y en esta introducción ustedes escriben uno o dos párrafos sobre el tema que ustedes quieren tratar. Y acá quiero decirles una cosa, o sea, rájense en la manera de escribir este uno o estos dos párrafos, porque aquí yo lo voy a utilizar como diagnóstico para saber si están escribiendo o no. Y además después me pueden hacer unos comentarios, ¿no? Como que, pucha, no estoy muy seguro que si este sea mi tema, o bueno, este... eso, Dios, ¿no? Pero sobre todo los primeros dos párrafos, escríbanlos de una manera muy formal, porque me voy a fijar, lo voy a tomar como un diagnóstico esto de cómo están escribiendo, ¿no? Si utilizan puntuación, la ortografía, si tiene coherencia, ¿no? Eso. Pregunta, o preguntas en la realidad, ¿no? Aquí es qué preguntas piensas responder, y al menos una de estas preguntas tiene que ser respondida usando estimaciones. Y los métodos, que básicamente es cómo piensas responder estas preguntas. Para estas dos partes les voy a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo quiero hacer estimaciones con mis babosas, ¿no? En la mañana veo que aparece como un líquido de baba ahí cerca de mi jardín. Y la verdad es que me llaman la atención las babosas. Entonces a nivel de preguntas podría ser, quisiera calcular cuánto tiempo, cuál es la velocidad de la babosa. ¿Y cuánto tiempo tardaría esta babosa en cruzar toda mi cuadra, por ejemplo, o todo mi barrio, ¿no? Entonces hacer un poco, tratar de hacer una serie de estimaciones. Y además, otras preguntas, como les decía, no todas tienen que ser con porcentajes. Puedo buscar, hay huevos en medio del pasto, estoy encontrando huevos, o cómo se ve la baba de cerca, me presto un microscopio o una cosa así, entonces quiero hacer una descripción, un dibujo, una fotografía de cómo se ve la baba, ¿no? Y métodos, o sea, por un lado, reglas, las babosas en sí, y con Google Earth calcular las distancias de mi barrio. Si no saben utilizar Google Earth, creo que es una herramienta que les puede servir muchísimo. Entonces yo se los enseño, como es bien fácil. Esta es una cieguita que se hizo tatuajes en todo su cuerpo. Entonces, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cuánto tardaría en hacerme un tatuaje en todo el cuerpo? Y además, como les digo, o sea, no todas las preguntas tienen que ser con estimaciones, pueden hacer por qué la gente se hace tatuajes, entrevistar un poco, o qué es lo que quieren tratarse mis compañeros, digamos, como qué patrones se encuentra ahí. Pero por lo menos una de estas preguntas tiene que ser respondida utilizando estimaciones. Entonces, para métodos, preguntarle a la gente cuánto tardó, digamos, o sea, amigos que yo conozco que tengan tatuajes, cuánto tardó su tatuaje, y más o menos estimar el área de mi piel y con eso poder calcular, ¿no? Y así. Contaminación de pañales, esto más o menos se lo adelanté un poco en aula, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos pañales se producen en La Paz en un día? ¿Qué alternativas existen? Aquí se puede escribir un poco, digamos, ¿no? Como plantear una alternativa. ¿Y quiénes de mis parientes y profesores usaban pañales de tela cuando eran niños? Digamos, ¿no? Puede ser otra pregunta interesante. ¿Cuántas personas? Métodos, en periódicos, buscar información, entrevistas a madres y padres, ¿no? Y hacer cálculos, ¿no? Ay, perdón, aquí el título no está mal, quería que sean murales, ¿no? Eh, a mí me gustan mucho los edificios que son pintados, estos edificios que son pintados enormes, ¿no? Entonces, entonces imagínate que les gusta hacer un diseño, hacen un diseño y cuánta pintura se necesitaría para hacer todo mi diseño. Entonces, y otras preguntas que no tienen que ver con estimaciones, ¿qué edificios en La Paz están todos pintados? Y bueno, aquí hay que calcular muchas áreas y calcular precios de pintura y bueno, y estimar en cuánto tiempo sería. Entonces aquí tienen la estimación, pueden hacer un gráfico, Dios, ¿no? O sea, también pueden preguntarse a cuánta gente le gusta este diseño que he hecho y así. Este último ejemplo, por favor, el título está mal, ¿no? Sería murales en edificios, ¿no? Y así, entonces, en todos estos casos, si se fijan, siempre hay una estimación. Entonces tiene tres partes, la introducción, la pregunta y los métodos, y finalmente una bibliografía, que es más o menos qué tienes en casa, si tienes libros, personas que conozcas del tema, conoces un pintor, qué sé yo, páginas web con que te pueden ayudar, escribes un poquito y las habilidades, ¿no? Cuán bueno te consideras para las mates, para las matemáticas, ¿no? Si sabes hacer reglas de tres, áreas, volúmenes, proporciones, ¿no? Aquí puedes poner eso un desastre, por eso en los métodos no he puesto nada o cosas así. Eso. Muchas gracias.